Bueno, primero que todo quiero agradecer tanta muestra de amor y de cariño de parte de todos ustedes, ahora que estaba un poquillo enfermillo, ¿verdad? Me decía un hermano exhortándome, creo que fue Miguel, que pueden ser problemas del alma, del almanaque, ¿verdad? Ya no son problemas de peso, porque si este saco cierra es porque he bajado algunos kilos. Pero me siento muy bien, gracias a Dios. Quiero agradecer a Ruby, que me mandó una sopita que todavía estoy saboreando. También hermana Thaís, que me hizo otra cremita que todavía estoy buscando una excusa para repetirla. Y quiero dar gracias a Dios a esta hermosa iglesia que me da la oportunidad de compartir lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, vamos a iniciar. Voy a pedir a los hermanos que exactamente, muy bien. Una pregunta incómoda, así incómoda, ¿verdad? ¿Cuántos leemos la Biblia? Yo quisiera ver más manos ahí arriba. ¿Cuántos leemos la Biblia? Bueno, gracias por su honestidad. Los que no levantaron la mano, gracias por ser honestos. ¿Cuántos estudiamos la Biblia? ¿Alguien me quiere decir si nota alguna diferencia entre leer y estudiar? Por ejemplo, cuando usted estudia, usted analiza. Cuando usted estudia, usted indaga e investiga. Cuando usted lee, vaya a redundancia, solo lee, puede prestar atención, pero estudiar significa que usted va a indagar, va a investigar, va a enfocarse en las diferentes áreas. amén. Bueno, hermanos, podemos irnos. Ya Namán nos resumió el mensaje. Gracias, Namán, eso era. Con buen conocimiento de la palabra nos enseñan cosas que leyendo uno, por mucho que lea, solo no puede entender, pero cuando uno está a la par de hermanos, puede ser jóvenes, Dios, como sean, pero que tengan esa base y ese conocimiento, uno sale muy satisfecho internamente porque ha aprendido. Amén, amén. Muy bien. Ustedes saben que yo no soy un buen predicador, me gusta más la enseñanza, así que tengo como hasta las 2 de la tarde para terminar las diapositivas que tenemos aquí. Escudriñando las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes a un etíope, era un eunuco, el tesorero de la reina Candace de Etiopía? Él iba en su carruaje, ¿verdad? El Espíritu Santo llevó a Felipe hasta ese carruaje y le dijo a Felipe que se acercara. Él se acercó al carruaje y notó que el etíope estaba leyendo un pasaje en Isaías 53, 7 al 8. Y Felipe le preguntó a ese hombre importante, evidentemente educado, era el tesorero de una reina: ¿entiendes lo que lees? El pasaje que leía era: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí creo que todos sabemos de quién está hablando el pasaje, ¿verdad? No nos queda duda, estamos en contexto. Pero ese etíope no lo estaba. Curiosamente, él iba a Jerusalén a adorar a Dios. Es decir, él tiene conocimiento de Dios. Pero cuando Felipe le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: bueno, mira, si alguien me explica, tal vez lo entienda. Estaba leyendo, podía leer. Lo que estaba leyendo muy probablemente estaba escrito en griego, porque posiblemente tenía una traducción de la Septuaginta.
Etíope es un país políglota, es decir, se hablan varios idiomas, pero no todo el mundo los habla. Y no todo el mundo menos los puede leer. En esa época quien podía leer era porque tenía una cultura exquisita. No estaba al alcance de todos. Entonces, él estaba leyendo y evidentemente podía leer. Me pasa en la universidad, bueno, me pasaba, ya no doy clases, en la universidad que le decía a un alumno, léame tal texto de una norma internacional de contabilidad o cosas de ese tipo, y el muchachito se paraba y con excelente castellano y con excelente dicción me leía 4 o 5 renglones de la estrofa que ocupaba que leyera. Muy bien. Y luego yo le decía, ahora explíqueme eso con sus propias palabras. Se acababa la conversación. Es decir, muchas veces podemos leer, pero no sabemos lo que estamos leyendo, no logramos entenderlo. Y cuando leemos un libro que fue escrito en otro idioma, para gente de otra cultura, de hace 2000 años, que luego fue traducido a nuestro idioma, y aunque la traducción es muy fiel, nosotros no hablamos de la forma que ellos, no hablamos de la forma que ellos hablaban, nosotros no nos expresamos de la misma manera, nuestros dichos no tendrían sentido para ellos, y los dichos de ellos puede que no tengan sentido para nosotros. Como cuando nuestro pastor dice, y la mula botó a Genaro, ¿verdad? Posiblemente para una cultura distinta no sepamos qué significa. Es más, me atrevo a decir que aquí algunos de nosotros no podíamos explicar qué significa y la mula botó a Genaro. ¿Cierto? Bueno, pues eso pasa con la Biblia. Eso pasa con la Biblia muchas veces. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ir a Hechos 17, 10 y 11. ¿Qué está pasando ahí? Pablo y Silas acababan de ser sacados de la cárcel en Filipos. ¿Por qué los encarcelaron? Por estar predicando a Cristo. Los mandan a otro lugar. ¿A dónde fue que los mandaron? No, ya salimos de Etiopía, ahora estamos con Pablo y Silas que estaban en Filipos, se ponen a predicar, los meten a la cárcel, ¿verdad? Luego los azotan, luego los sacan y los fletan para otro lugar que se llama, llegan a un lugar que se llama Berea. ¿De acuerdo? Y se ponen a hacer lo mismo por aquello que los encarcelaron en Filipos, predicar a Jesucristo. ¿Ok? Ahora, dice el pasaje que los que recibieron la palabra eran más nobles. Pero empecemos porque eran judíos. O sea, ellos estaban predicando en la sinagoga. Probablemente conocían las profecías de Isaías. Los judíos, hasta los 12 años eran bien instruidos en todo lo que significaba, en todo lo que era lectura, Biblia, eso. Luego aprendían también la profesión de sus padres, tenían todo un proceso. Dice ahí también que eran más nobles. La palabra que se usa es eugenesteroi. Significa más nobles. Que viene de eugenes, que significa bien nacido o de alto rango. Y ahí hay dos posibles cosas. Era gente más sensible, era gente más, ¿cómo decir? Noble puede tener dos acepciones. Uno, que eran de más alto rango, de una mayor cultura, o lo que yo creo, y digo claramente lo que yo creo, que eran personas
que estaban dispuestas a escuchar sin juzgar. ¿Sí me explico? Es decir, a veces tenemos ideas preconcebidas de un tema. A veces tenemos ideas preconcebidas de, no sé, vamos a hablar del milenio, por ejemplo, o del reino, o de X doctrina. Y viene alguien y predica algo y eso como que no hace clic aquí, ¿verdad? Y entonces nos rebelamos contra esa enseñanza. Vamos a decir que no estamos seguros de si lo que está diciendo es cierto o mentira, pero como no es lo que yo creo, me peleo con eso. Este tipo de persona que estaba ahí era más noble que eso. Ellos comenzaron a investigar, comenzaron a preguntar. Dice la palabra de Dios que recibieron la palabra con toda solicitud. Esa palabra solicitud es proxunía, ánimo, voluntad, pero me gusta más la última acepción, colocándola delante de sí. Si usted lee el interlineado griego, español va a decir colocándola delante de sí. Es decir, estaban poniendo la enseñanza, atendiéndola antes que lo que ellos mismos creían. Es decir, tenían un corazón abierto para aprender. Esto no me suena, porque recuerden que para los judíos Jesucristo no era el Hijo de Dios. Jesucristo no era el Mesías. ¿Por qué no? Porque ellos no esperaban a un siervo, a un hombre que venía a servir, y menos a uno que había sido crucificado como un criminal. No, ellos no esperaban eso. Ellos esperaban un guerrero, un capitán victorioso que viniera a librarlos del yugo que tenían quienes los habían esclavizado. En este momento, los romanos. Eso es lo que ellos esperaban, un Mesías, un libertador. Y lo siguen esperando. Así que su actitud fue, bueno, Pablo y Silas dicen que el Mesías es ese que fue crucificado. Dicen que resucitó. Probablemente no habían vivido o no habían visto a Cristo resucitado. Así que necesitaban evidencias, como nosotros, ¿verdad? Y se pusieron a investigar para ver si todo lo que decían los apóstoles era cierto. Esa es la actitud que debemos tener. No le crean al hermano Eric cuando se para aquí, créanle a la palabra de Dios. Y si el hermano Eric dice algo que no es conforme a la palabra de Dios, párenlo. Dígale, hermanito, perdone, pero está equivocado. La Biblia dice esto y esto y esto, y eso nos hace defensores de la sana doctrina. ¿Vamos bien hasta ahí? La palabra que se usa ahí para decir que ellos, pasemos a la siguiente, pasemos a la siguiente. La palabra que se usa ahí para decir que ellos escudriñaban es anacrinontes. Quiere decir interrogadores, investigadores, o en griego actual yo pregunto, ¿verdad? Anacrinontes, que viene de anacrino, que es preguntar, investigar, escudriñar. Esa es la palabra que se usa cuando dice que ellos escudriñaban para ver si lo que los apóstoles decían es verdad. Por eso es que hay una enorme diferencia entre leer y estudiar o escudriñar. Acostumbramos a leer. Hay quienes se leen la Biblia en un año. Yo lo he hecho. ¿Ok? Hasta menos tiempo. Y es bueno. Es excelente porque nos mantiene ocupados en las cosas de Dios. Evita que estemos pensando cosas que no tenemos que pensar. Pero queda muy poco. Cuando usted coge pasajes y los desmenuza y los analiza, entonces empiezan a quedar más dentro de la mente
¿Y cuánto es de la mente al corazón? Que son 20 centímetros. El camino es más corto para que las cosas lleguen al corazón, y una vez que están en el corazón, se manifiestan en nuestra vida. Y escudriñar es una palabra muy simpática, ¿saben? Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y el pastor, ahí nos delamó la bota Genaro, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, con lo que hemos visto en estas dos cortas historias, la del etíope y la de los cristianos de Berea, podemos sacar algunas enseñanzas que nos van a ayudar a mejorar nuestra comprensión de la palabra de Dios y también nuestra forma de acercarnos a la palabra de Dios. Pasemos a la que sigue. Aquí hay un par de prácticas que necesitamos implementar en nuestra vida. Una es, como dijo el hermano Luis, preguntarle a alguien preparado. ¿Preparado en qué? En teología, en la palabra de Dios. Alguien que haya quemado pestañas en un seminario para entender una serie de cosas que para nosotros son un poquillo más difíciles de comprender. Y dos, no es solo obligación del pastor, de los predicadores, de los maestros, sino de cada uno de nosotros aprender a analizar el texto bíblico para crecer espiritualmente. Porque muchas veces leemos y como no entendemos lo que nos está diciendo ahí, pasan dos cosas. Una, no pasa nada. O dos, creemos entender y entendemos lo que no es correcto. ¿De acuerdo? Les pongo un ejemplo. Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Más fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, dicen por ahí. ¿Y sabe de qué está hablando Pablo? Pablo dice, he pasado hambre y he tenido abundancia. He sido perseguido y he estado en libertad. He tenido de toda clase de circunstancias por causa de la predicación del Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo está diciendo, no importa la circunstancia en la que yo tenga, Dios me da el poder para seguir predicando. ¿Y verdad que eso le cambia el concepto al pasaje, mis hermanos? Cuando lo aprendemos, cuando lo entendemos. Entonces, pregunte a alguien preparado. El etíope era un hombre indudablemente culto. Sin embargo, tuvo la humildad para reconocer que no era capaz de interpretar el texto que leía de tal forma que pudiera comprenderlo. Él no sabía de quién estaban hablando. Entonces, cuando Felipe le pregunta si él entendía lo que estaba leyendo, él le pidió que le explicara. Hay pasajes que por mucho que leamos, estudiemos, investiguemos, si no tenemos la preparación necesaria y las herramientas adecuadas para hacer una investigación, no los vamos a entender correctamente. En una otra vez le preguntaba al hermano Mario, este pasaje, ¿cómo lo vio usted? O llamo a otro hermano, ¿vos qué pensás de este pasaje? Les voy a dejar una tarea. En Mateo hay un pasaje que dice, donde quiera que esté el cuerpo, ahí también se reunirán las águilas. Se los dejo de tarea. Yo no lo voy a decir. Es más, ahorita ni me acuerdo qué significa. Así que se los dejo de tarea. Y lo segundo es aprender a analizar el texto bíblico. El análisis bíblico consiste en hacernos una serie de preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor el texto bíblico. No pretendo hoy en tan pocos minutos, ¿cuánto me quedan? Como 15, 20, 30. No pretendo dar en pocos minutos un curso de exégesis, el hermano la mencionó ahora, sino compartir con ustedes unas pocas preguntas que nos van a ayudar, cuando leamos un texto bíblico, a comprender mejor su mensaje y su aplicación para nosotros hoy, lo que llamamos contextualizar.
Una exégesis como tal tiene en general 4 pasos. Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Hay que analizar el contexto histórico y literario del pasaje. Estudiar el significado de las palabras y la estructura gramatical, comparar el mensaje con otros pasajes de la Biblia y aplicar el mensaje a nuestro contexto. Y básicamente eso es exégesis, pero hasta ahí suena sencillo. Ahora, lo que implica cada una de esas cosas es lo que no es tan sencillo. Y hay quienes pasan años y años aprendiendo a hacer una exégesis con seriedad. Esos 4 puntos requieren semestres, en plural, en el seminario. Requieren horas de lectura e investigación y mucha dedicación. A mí me ha tocado consultar con libros y a veces con personas cuya especialidad no es teológica, sino histórica, sociológica, antropológica, arqueológica, psicológica, y la lista sigue, con todas las lógicas. Las personas que escribieron el texto bíblico y aquellos a quienes fue dirigido originalmente tenían su propia cultura, su forma de ver el mundo y su forma de percibir a Dios. No era lo mismo que para nosotros. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento nos confundimos. Porque los judíos todos se lo atribuían a quién, lo bueno y lo malo, y así lo plasmaron en sus escritos. Y como no comprendemos eso, a veces interpretamos mal ciertos pasajes. Los idiomas en los que está escrito el texto bíblico, hebreo y griego en su gran mayoría. Sin embargo, hay unos 268 versículos que están en arameo, 200 de los cuales están en el libro de Daniel, y creo que como 67 en Jeremías. Por ahí tengo la estadística de cómo están distribuidos. Estos idiomas tienen su propia forma de expresar las cosas, modos verbales. ¿Se acuerdan que aquí el otro día estuvimos viendo unos pasajes y viendo el modo verbal en el griego que la traducción no nos dice en español? Por ejemplo, si ustedes ven Juan 5:39, dice escudriñar las escrituras, y eso nos suena a nosotros como un imperativo presente. Sin embargo, cuando usted lee el texto original dice estén escudriñando, y eso es mucho más profundo, porque eso lo que nos dice es que constantemente tenemos que estar investigando. La palabra, por cierto, que se usa en Juan 5:39 es ereunos, no es anacrinos, porque el contexto de los pasajes es distinto, aunque se traducen a la misma palabra del castellano. Si vamos entendiendo lo difícil que es a veces solo leer en lugar de estudiar, y solo estudiar sin preguntarle a alguien, por esta razón es mejor, si usted tiene duda, pregúntele a sus pastores, y no se alarmen si en alguna ocasión le preguntan al hermano Marvin, a Miguel, a mí, o a algún otro hermano de la iglesia que ustedes consideran instruido en la palabra de Dios, y le diga, mira, no sé, estudiémoslo juntos. ¿De acuerdo? Porque la Biblia, decía un teólogo, un erudito, es un charquito donde un niño puede jugar con seguridad, y un mar profundo donde un teólogo puede ahogarse. Esa es la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Preguntas básicas para analizar un texto bíblico, y esto aplica para usted y para mí y nos ayuda mucho. Cuando leamos un pasaje, preguntémonos, ¿quién habla o escribe? Leamos, pero a veces hay que irse un poquito atrás, o bastante atrás, para saber quién está hablando o escribiendo en ese pasaje. Leamos bien qué es lo que está diciendo. Recuerden que una vez dijimos por aquí, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Paradójico, ¿verdad? Entonces, ¿quién habla o escribe? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A quién le habla o escribe?
¿A quién se dirige ese mensaje? ¿Por qué le habla o escribe? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la razón para enviar ese mensaje? ¿Y qué hizo la persona o las personas que hicieron, que recibieron ese mensaje, con el mensaje? Por ejemplo, Nínive. Dios envió a Jonás a Nínive, ¿verdad? Y prácticamente lo hizo empujado porque Jonás no quería ir, ya conocemos la historia. ¿Quién enviaba el mensaje? Dios, a través de Jonás. ¿Qué hicieron los ninivitas cuando recibieron el mensaje? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Y entonces, ¿qué sucedió? Dios puso en pausa el castigo que tenía preparado para ese pueblo. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí bien con esta? Bien. Otras preguntas que podemos hacernos. ¿Hay en el pasaje algún pecado que evitar? O sea, cuando leo una historia, veo en el pasaje un pecado, algo que alguien hizo en esa historia que ofende a Dios y en lo cual yo podría estar cayendo. ¿Hay un pecado que evitar? ¿Hay en el pasaje un ejemplo para seguir? ¿Algún personaje del pasaje está haciendo algo digno de ser imitado? Caramba, cuando yo leo el pasaje de Esteban donde lo apedrean y él viendo que lo van a apedrear, sigue diciendo y predicando a Jesucristo y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Él sabía que lo iban a matar por eso y aún así no se quedó callado. Ese es un ejemplo a seguir. Es decir, si en su trabajo le dijeran, niegue su fe o haga cosas que van en contra de su fe o lo despido, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se queda con el trabajo o confía en Dios? Un ejemplo para seguir. ¿Me recuerda este pasaje por orar por las necesidades de otros? ¿Me invita este pasaje a comprometerme más en mi relación con Dios y mi servicio a Él? Y esta es otra forma de analizar la palabra de Dios que tiene provecho para nuestra vida diaria, con la cual podemos crecer espiritualmente. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien... ¿A quién qué? A quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos muestra realmente quiénes somos. Es cuando nos paramos frente a un espejo, pero un espejo de calidad, con un bombillo, con una luz perfecta, y ahí no se esconde ninguna arruga, ¿verdad? Ningún clavillo que se pasa por alto ahí. Tiene lupa. Bueno, así es la palabra de Dios. Nos examina hasta lo más íntimo. Cuando leemos un pasaje, cuando estudiamos la Biblia, estamos buscando cómo ser más parecidos a Cristo. Cómo dejar esas prácticas que nos alejan de Dios, que nos distraen del camino de buenas obras que Dios trazó para nosotros, o simplemente ya cumplimos con el plan de lectura. ¿Por qué es importante leer toda la Biblia, estudiarla?
Porque dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí no se refiere solo a los pastores, se refiere a cada uno de nosotros. Usted y yo estamos obligados a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué es perfecto? Completo, es decir, que estemos capacitados para hacer aquello que Dios nos ha encomendado hacer. Y si no estudiamos, si no escudriñamos, si no le sacamos el jugo a la palabra de Dios, nunca lo vamos a lograr. Tengo 64, a los 14, y tengo 50 años de haber conocido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Por estas fechas los estoy cumpliendo. 50 años. Y cada vez me doy cuenta de lo poquito que sé. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Me doy cuenta de lo mucho que me falta por crecer. Y como de 1,62 m no voy a pasar, no me refiero a la parte física, sino espiritual. Me falta mucho por crecer. Me falta mucho por parecerme a Jesús. Necesito estudiar más la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar lecciones que nos van a ayudar a crecer en Cristo, a parecernos más a Él, a actuar más como Él, para que seamos fácilmente identificados como hijos de Dios. Porque mi hermanito, mi hermanita, perdone que se lo diga, pero me perdono que me lo digo. Si camino por ahí y paso desapercibido como hijo de Dios, algo no anda bien conmigo. Algo no anda bien conmigo. Si vivo en un lugar y mis vecinos no tienen la menor idea de que soy un hijo de Dios, que es muy diferente a ser un miembro de la primera iglesia bautista de Cartago. Estoy hablando de ser un hijo de Dios. Si mis vecinos no se dan cuenta de eso, algo malo está pasando conmigo. Hay herramientas que podemos usar. Vamos a la siguiente. Hay herramientas que podemos utilizar y están al alcance. Ahora en internet hay de todo. Y si usted sabe buscar, son buenas. Y si tiene duda, pregunte. Pregunte a los que usted cree que le pueden ayudar. Pero hay diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos. Pregunte a los pastores por recomendaciones. No todos recuerde que los comentarios son hechos por hombres. Y algunos tienen una línea de interpretación que no se ajusta a la línea de interpretación que nosotros usamos, es decir, nuestra hermenéutica. Diccionario de nuestro idioma, ¿verdad? Ayer visitaba a un hermano de la iglesia, hablábamos sobre seguridad de salvación y sobre estas cosas, y le preguntaba yo, ¿vos sabés qué es una redoma? Y el hombre bien inteligente, un tipo instruido, ¿ah? Una redoma, no sé qué es. Bueno, vaya, busque la palabra redoma ahí en Google, vaya a los pasajes y averigüe que es una redoma. Es una botella donde se guardaba el aceite u otras cosas. Pero la primera vez que yo oí redoma, yo dije, ¿y en qué idioma está hablando? ¿Verdad? Podemos usar la herramienta Strong. Esa hay que aprender a usarla. Es decir, no es como simplemente llegar, meterse, ver y no, hay que aprender a usarla. Y hay que repasar gramática. Porque los verbos determinan la acción que está en la oración. Y el tiempo verbal nos dice qué es realmente lo que nos está pidiendo hacer. Estudiar la palabra de Dios no es sencillo. No es ciencia ficción, se puede hacer. Pero requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere amor por la palabra de Dios. Requiere obediencia para cada uno de nosotros.
cosas que debemos practicar. Orar pidiendo a Dios sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque si alguno pide dudando, no va a recibir nada del Señor. Tener un tiempo especial para nuestro estudio bíblico. Ojalá hágalo siempre a la misma hora. Una hora en donde nadie lo moleste, donde nadie lo interrumpa. Una hora donde usted pueda dedicarse a estudiar la palabra de Dios y concentrarse en lo que hace. Tenga un lugar especial para estudiar la palabra de Dios. Tenga un rinconcito especial donde usted ahí se sienta en plena comunión con Dios, tranquilo. Ojalá un lugar apartado, con silencio, un lugar que lo inspire. Son cosas que le pueden ayudar a disfrutar ese momento. Espero que estos tips, que el compartir de esas cosas que alguien me haya enseñado, que alguna vez me enseñaron a mí también. Pasemos a la siguiente, por favor. Espero que estas cosas les hayan servido. Espero que estas cosas nos sirvan para crecer hasta alcanzar, como dice el pasaje, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que el Señor quiere, y se refleja en nosotros día a día el fruto del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque de alguna manera, Señor, con tu poder hiciste que esa palabra llegara hasta nosotros a través de los milenios. Ahora, Padre, te pedimos que esa palabra pueda morar en nuestra mente, en nuestro corazón y ser parte de nuestro diario caminar. Llévanos con bien a nuestros hogares y gracias por cada hermano aquí presente, Señor, y también por aquellos que nos vieron a través de redes sociales. Bendícele, Señor, y que esta semana todo lo que hagamos te honre, te glorifique y nos edifique. Que Dios los bendiga, mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.